Hola, muy buenos días a todas y a todos. Antes de dar la bienvenida, eh, entro con una cuestión logística porque es un webinar internacional, con lo que las personas tenéis habilitadas en el evento una traducción, ¿vale? Es traducción simultánea, inglés-español, español-inglés, y podéis activarla en la bolita del mundo que aparece en la barra de herramientas debajo. For the English people, uh, it's available interpretation. You can Los click que on the estáis, word vais a escuchar icon este at the bottom webinario y of the queréis screen escuchar en inglés o en español, and pues select en la parte inferior interpretation. veréis que hay un icono de un globo terráqueo. Si hacéis clic, aparecerá un menú emergente con los idiomas que podéis seleccionar, que en Bueno, este caso serán espero español que o hayáis inglés. encontrado. Si tenéis algún problema con la interpretación, lo podéis poner en el chat y los compañeros y compañeras de soporte nos darían la ayudita. Bueno, pues sin más, bueno, soy Vanessa Zenjor, soy la directora de Internacional en Hogarsí. Y bueno, pues queríamos daros la bienvenida a este primer webinar internacional del ciclo de webinars que tenemos en el proyecto de los proyectos de innovación de derechos a la vivienda y de iFuturo, que compartimos desde hace ya un tiempo con nuestro gran aliado Provivienda. Y bueno, estos webinars lo que buscan es tratar de empezar a transferir y compartir aprendizajes que hemos estado viviendo en el desarrollo de los proyectos, que ahora, este año, están ya finalizando, y tenemos varias actividades que quieren promover este objetivo principal, que era uno de las cuestiones más importantes que queríamos sacar, que son aprendizajes para intentar mejorar la atención a las personas en situación de sinhogarismo. Otra de las actividades que haremos y que tenemos y que os invito también a que podáis visitar es la escuela Housing. Mis compis también os compartirán el enlace en el chat. Y aunque a día de hoy está solo en español todavía, pero esperamos en un futuro poder ir traduciendo y facilitando esa transferencia de conocimiento que hay en la escuela también en inglés. Creo que este primer webinar y el segundo también, que os invito a que si no os habéis registrado todavía lo hagáis para el 9 de julio en el mismo horario. Y creo que este que nos pone foco en Housing First para jóvenes, creo que podremos sacar mucho provecho y muchos aprendizajes de tanto el piloto que hemos estado haciendo Provivienda y Hogar Sí en España con socios fundamentales y colaboradores, como luego también podremos ver, pero también esas experiencias internacionales de otros proyectos que ya se han desarrollado y que también nos van a ayudar mucho a seguir mejorando y a seguir escalando esta iniciativa a nivel estatal. Sin más, no quiero quitar mucho tiempo del contenido, que es realmente lo importante. Voy a dar paso a mi compañero Ernesto para que os pueda facilitar unas informaciones logísticas y arrancamos. Así que bienvenidas, bienvenidos, y espero que sea un gran webinar y que nos llevemos un montón de cosas. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues yo también muy brevemente, simplemente comentar, bueno, soy Ernesto Casani de Fresno, soy la persona que va a hacer la moderación del webinar en el que estamos hoy. Agradeceros a todos y a todas mucha participación. Voy a comentar solo dos cuestiones logísticas y ya doy paso también a los contenidos, como decía Vanessa.
En primer lugar, ya lo ha comentado, pero simplemente repetir que efectivamente hay interpretación simultánea, que tenéis la opción, ¿no?, en ese símbolo del globo terráqueo abajo en vuestras pantallas y podéis acceder a la pista que prefiráis, el audio original, inglés o español. Y luego comentar otras dos cuestiones muy rápidamente. Por una parte, que sepáis que también en la parte inferior de la pantalla, en el Zoom, tenéis una caja de preguntas y respuestas, que es bueno, pues son, digamos, la vía de comunicación con las personas ponentes y panelistas hoy. Entonces agradeceríamos mucho, seguro, que haya mucha participación, que podáis volcar ahí las dudas, cuestiones que os surjan, ¿no?, y que queráis que puedan ser respondidas por las personas panelistas. Y al final de la sesión dejaremos un espacio para lanzar esas preguntas que hayamos recogido, ¿no? Y que puedan darnos su visión, ¿no?, sobre las cuestiones que más hayan interesado. Y también simplemente comentar que tenéis el chat. Ya veo que muchas personas habéis saludado por ahí. En el chat la idea es que no se pongan las preguntas porque luego son muy difíciles de identificar, pero sí que podáis usarlo, bueno, pues saludar como para cualquier otra cuestión, comentario que queráis hacer fuera de las preguntas que lo podáis hacer a través de allí. Así que nada, bueno, pues simplemente con esto darle la bienvenida a Margarita Guerrero Calderón, directora general del INJUVE, que nos acompaña esta mañana y a la que agradecemos mucho su participación y que haya hecho también el espacio en su agenda para poder participar en este webinar. Es muy significativo que puedas estar aquí. Así que nada, sin más, darte paso para que puedas hacer ya la bienvenida y presentación al webinar. Gracias. Genial, muchas gracias Ernesto. Buenos días con todos y con todas. En primer lugar, saludar la iniciativa de Hogar Sí Provivienda. Obviamente son parte de nuestros aliados con los que trabajamos y es un placer estar en esta primera del ciclo de webinars internacionales Soluciones al Sinhogarismo, Derechos a la Vivienda y Hay Futuro. Y a mí me gustaría empezar diciendo que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y en otros casos, en casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Este es el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y quería empezar por aquí para situar que estamos hablando de una cuestión de derechos, estamos hablando por otro lado de un fenómeno que no entiende de fronteras y que tiene un alcance mundial, aunque evidentemente en cada lugar pueda tener sus particularidades, por eso también saludar el carácter internacional de este encuentro. Por otro lado, según las cifras de Naciones Unidas, 100 millones de personas no tienen hogar en todo el mundo. En Europa, 400.000 personas viven en la calle y en España en torno a 37.000, según las cifras de Hogar Sí, y de las cuales en España, según el Instituto Nacional de Estadística, el 23,3% de las personas sin hogar son mujeres, y situar también este elemento porque cuando se habla de sinhogarismo se tiene que abordar desde dos puntos fundamentales, con un enfoque holístico, es decir, con una perspectiva integral, pero también interseccional. Eso significa que hay que atender a cuestiones relacionadas con la feminización de la pobreza, por ejemplo, también con el acceso a los sistemas de protección o las barreras de acceso a los sistemas de protección, ¿no? Y también a otras derivadas que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia, ¿no? Así, en datos de España, el 22% de las mujeres han acabado en situación de sinhogarismo por haber tenido que abandonar su domicilio tras episodios de violencia de género, ¿no? Por tanto, esa interseccionalidad con el género, con las situaciones relacionadas con la violencia o con cuestiones raciales y étnicas o cuestiones de discriminación múltiple, deben estar integradas dentro de estas reflexiones, ¿no? Por otro lado, queríamos situar también la importancia de la cronificación en este fenómeno del sinhogarismo y que el 67% de las personas que se encuentran sin hogar llevan más de un año en esta situación y el 40% de las personas sin hogar lleva más de 3 años en esta situación. Hablo concretamente de España. Esto
evidentemente nos debería llevar no solo a la reflexión, sino a la acción. Y por eso considero que estos espacios deben arrojar también una serie de propuestas para la acción política, porque recordemos que igual que acabar con la pobreza es una cuestión de voluntad política, acabar con el sinhogarismo también lo es, y efectivamente ahí todas las administraciones tienen una responsabilidad. Porque además hablamos del derecho a techo, pero también del derecho a la vida, porque las personas que se encuentran en situación de sin hogar tienen una esperanza de vida hasta de 30 años menos que una persona que no esté en esta situación, ¿no? Por tanto, hablamos de salud mental, hablamos de salud física en general, hablamos, por supuesto, de esperanza de vida. Más concretamente, en el ámbito que tiene que ver con el desafío del sinhogarismo juvenil, tenemos datos de que en España se encuentran en torno a 6.000 personas jóvenes en esta situación, y que el aumento desde el 2012 hasta este momento ha sido de un 36%. Lo que efectivamente pone sobre la mesa es que es un fenómeno en aumento y que debemos ser capaces de atender en dos frentes, a mi juicio. Por un lado, generando reforzando las medidas generales que aseguren el acceso a la vivienda. Esto no es ajeno para nadie, que el acceso a la vivienda cada vez es más difícil para todas las personas en general, en concreto para las personas jóvenes, como consecuencia de la precariedad cronificada en sus vidas. Por otro lado, creo fundamental acompañarla de medidas específicas relacionadas con cómo atender de forma holística, como hemos dicho, pero también con un enfoque centrado en derechos, y por eso este evento requería también nuestra atención, porque es parte importante de nuestro trabajo saber cómo se están implementando estos programas que presentan innovación en la intervención. En este caso es con unos itinerarios para recuperar esa autonomía y reconstituir la red que se ha generado, que se ha perdido en ese proceso de exclusión social. Y por otro lado, también situar algunos elementos que tienen que ver con la dificultad de acceso de algunas políticas, como el ingreso mínimo vital. Tenemos datos que nos dicen que solo el 2% de estos 6.000 han podido acceder al ingreso mínimo vital. Realmente estamos hablando de en torno a 120 personas de esas 6.000 personas jóvenes que están en situación de sin hogar, y sin duda debería hacernos al menos ya no plantearnos una reformulación, sino exigir una reformulación inmediata. Y en esto el Instituto de la Juventud de España, y el instituto pertenece también, está adscrito al recién creado Ministerio de Juventud e Infancia, ha situado la cuestión de mejorar el acceso al ingreso mínimo vital de las personas jóvenes, eliminando las barreras de acceso, y en este caso hay que trabajar específicamente con que estos sectores que están en riesgo de exclusión mayor puedan acceder a este tipo de dispositivos sin todos estos elementos que aparecen en este momento, que suponen una barrera burocrática en el acceso, y esto repercute en muchas variables que ya he mencionado antes, desde la cuestión más básica, ¿no?, de los recursos para la cobertura de necesidades básicas, como también de la salud física, mental y el bienestar en su conjunto. Además de las personas que se encuentran en situación de sin hogar, el 42% ha sufrido delitos de odio, y la situación de sinhogarismo en más del 50% se producen cuando llegan personas de otro país. Esto tiene bastante sentido porque llegan generalmente sin una red y no existen tampoco los recursos adecuados para poder garantizar el acceso a una vivienda en condiciones dignas. Más hay que sumarle aquí, en el caso de España, pero también es un fenómeno global, cómo actúan las leyes de extranjería a la hora de acceder a derechos o ser considerados ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda en los países de llegada, ¿no? Aquí creo que es importante hacer una mención a que la migración
es un derecho humano, que han existido migraciones a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero también que creo que no se habla tanto de esto y que es importante mencionarlo, del derecho al arraigo y de la obligación de generar oportunidades allí en los lugares donde nos encontremos para que nadie se vea en la obligación de poner en peligro su vida para poder cubrir con sus necesidades básicas o tener un proyecto de vida autónomo. Simplemente por mencionar algunas de las cuestiones que hacemos desde el INJUVE, en octubre del año pasado tuvimos una de nuestras revistas estuvo centrada en esta cuestión de la exclusión residencial y además también participaron tanto García como Provivienda. Se hace un diagnóstico, pero también se plantean algunas posibles soluciones y en ese sentido también estamos trabajando en tener una jornada de trabajo más específica para aunar, ¿no? Poner en común todo ese saber acumulado que se ha generado desde la intervención social con una fuerte innovación social, las primeras evidencias de esas nuevas formas de intervención y también poder vincularlo a cuáles deben ser las acciones más prioritarias para poder revertir esta situación y evitarla en aquellos lugares donde sin haber llegado a la situación de sinhogarismo, estén ya en fase de exclusión residencial, tengan fórmulas de infravivienda o estén viviendo en condiciones que no permitan un desarrollo de vida autónomo y digno. Y yo creo que este es un target de la población todavía muy grande el que se encuentra en estas circunstancias y que, como he dicho en reiteradas ocasiones durante mi intervención, la cuestión de la vivienda es una cuestión vital, es una cuestión de acceso a otros derechos, pero también es una cuestión incluso de arraigo, ¿no? Una cuestión de pertenencia a un espacio, de tener un espacio físico en el mundo donde poder construir tu proyecto vital y no tenerlo genera una serie de afectaciones que repercuten en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo creo que lo quiero dejar aquí porque me pidieron también que fuese breve y creo que lo más importante de este espacio es que podamos compartir entre todos y todas y poder poner en común esas experiencias de cómo se está implementando el programa de sinhogarismo en Canadá, por ejemplo. Bueno, nosotras hacemos seguimiento también a esta metodología del Housing First for Youth porque consideramos que es un elemento clave para recuperar los proyectos de vida de estas personas que además se encuentran es muy importante recordar que estas personas, aunque generalmente no se escuchen sus voces en los espacios y en los foros públicos, sus voces existen y cuando las escuchamos nos dicen que actuemos con la mayor celeridad posible, con voluntad política y, por supuesto, con un enfoque centrado en las personas. Todo esto coincide evidentemente con el trabajo que tanto García como Provivienda hacen allí donde están y por eso considerábamos de vital importancia poder acompañarlos en esta inauguración, deseándoles que tengan la mejor de las jornadas posibles y poniéndonos a disposición para trabajar con ustedes en aquellos aspectos que consideren más relevantes en relación a poder atajar este problema y que construyamos una sociedad donde nadie viva sin techo y donde bueno, pues no tengamos casas vacías y gente viviendo en las calles. Muchas gracias y buena jornada. Muchísimas gracias, Margarita, por la intervención. Ha sido una intervención muy completa, ¿no? Incluso para recapitular ahora mismo, simplemente destacar algunas ideas, ¿no? Que has comentado, bueno, que, por ejemplo, ¿no? Respecto a los enfoques de acompañamiento a las personas en situación de sinhogarismo y a las personas jóvenes en situación de sinhogarismo, esta necesidad de adaptación y personalización, ¿no? A sus características, a sus situaciones vitales diversas. El enfoque basado en derechos, ¿no? Que también se apoya y entre ellos, evidentemente, como una cuestión de vital importancia el derecho a la vivienda y también destacar, ¿no? Bueno, pues, evidentemente por la posición que se tiene como administración pública, bueno, esta voluntad y esta actuación para modificar aquellas políticas, ¿no? Que están demostrando que no están siendo efectivas o que están suponiendo barreras para el acceso efectivo a estos derechos, ¿no? Como comentabas en los ejemplos del ingreso mínimo vital,
o las propias leyes de extranjería, ¿no? Con las dificultades que pueden generar en las trayectorias vitales de las personas. Entonces, bueno, la verdad destacar, ¿no? esta voluntad y estas actuaciones que ya estáis llevando a cabo en esta dirección. Agradecer de nuevo mucho tu participación en la jornada y a continuación entonces vamos a dar paso a la segunda intervención. A continuación va a hablar Heidi Walter. Es es la persona Program Design and Training Consultant, no es una trabajadora consultora de la entidad Away Home Canada, que es, bueno, pues algunas personas sabréis, ¿no? Es una de las entidades que ha desarrollado la metodología Housing First for Youth y que más experiencia tiene en su implementación, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy la queríamos, agradecemos mucho también su participación, queríamos traerla aquí para que nos pueda contar cómo esta metodología surgió, a qué, pues, a qué necesidad daba respuesta, ¿no? En el momento de su surgimiento y cómo se ha ido o cómo se está incorporando en las políticas de atención al sinhogarismo en Canadá. Eh, Paso al inglés. Heidi Walter, who is Program Design and Training Consultant in Away Home Bueno, Canada. Heidi Walter, como decía, es Program Design y Training Consultant de Away Home Canada. Tienes la palabra. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir el espacio con todos vosotros y vosotras. Tengo una breve presentación que quisiera compartir con todo el mundo. Trabajamos de Housing First for Youth y quiero explicar cómo empezamos con esta iniciativa de viviendas primero para las personas jóvenes. Ahora no sé si podemos compartir la diapositiva. Next slide, please. As you can see here, our journey Como with podéis ver, Housing First for Youth started back in 2009. todo empezó en 2009. El gobierno federal, estatal, estaba centrado en el lema de la vivienda primero. Algo que creó el doctor Baron Sentence. Y en este momento, Stephen Gates, en la Universidad Europea de Toronto, Ontario, también se planteó cómo este modelo podía ser útil para las personas jóvenes. En ese momento, yo vivía en Calgary, Alberta, y trabajaba para una organización que servía a las personas jóvenes y se centraba en poner fin al sinhogarismo femenino. Empezamos a reunirnos, a formular preguntas y a tratar de entender cómo podíamos interpretar este lema de vivienda primero para cubrir las necesidades de las personas jóvenes. Entonces formulamos la pregunta, ¿qué tenemos que hacer distinto? ¿Y qué van a necesitar las personas jóvenes? Es un honor poder compartir ahora con vosotros, con vosotras, lo que he hecho, que trabajé con la organización que lanzó el primer programa de vivienda primero para las personas jóvenes en 2009. Como ya ha compartido Ernesto, tengo una larga trayectoria en cuanto a la vivienda primero para la juventud y estoy orgullosa del trabajo que hemos llevado a cabo y que puedo compartir con vosotros. Y sabíamos que lo que funcionaba para los adultos no iba a funcionar para los jóvenes. La juventud necesitaba algo distinto. La vivienda primero se tiene que separar del sistema para adultos en Canadá. No dejamos a los adultos en puestos de trabajo para jóvenes, ni a la inversa. Entonces, con la vivienda primero con la juventud, pues no era lo mismo que la vivienda primero con la juventud. Aquí tenemos una serie de lecciones aprendidas y resultados y las áreas centrales que tratamos de conseguir en Housing First for Youth es que queremos conseguir que ofrecemos y conectamos a la juventud, a todos los sistemas de ayuda vital, y si podemos conseguir todos estos resultados, estas áreas, pues supondrá que tenemos un resultado positivo y la juventud podrá experimentar la autosuficiencia de los adultos sin entrar en el sin hogarismo a edad adulta. Obviamente esto lleva tiempo y a veces años, como
Sabéis, honored to have watched you over the last 2 years en los to últimos see 2 you años, implement your Housing bueno, First for Youth hemos program ido in viendo Spain. cómo se ha This implementado is este why programa de Housing vivienda First for Youth primero para la cannot juventud have en any España. time limits Y because por young eso people este need as sistema, much este programa no time puede estar as limitado they're going to temporalmente need. porque hace falta todo el All tiempo que sea uni- necesario. all youth are unique and Toda la therefore juventud es their needs are única going to be y por unique tanto and the sus time necesidades that they también need lo to serán y heal el tiempo que on necesitan their para journey is going eh, to be unique. sanar en este recorrido es What are the también único. differences between ¿Cuáles Housing son las First for Youth diferencias and Housing entre la First vivienda is primero that y we tailor entre the el lema needs to vivienda each primero y need. vivienda primero para los We jóvenes? Es que enhance nosotros nos family centramos en la mentor juventud. supports and chosen family. Fomentamos We do not put el time apoyo limits por on las young familias people. elegidas y el apoyo Housing and familiar supports are sin poner límites. separated, También meaning if a se youth separan loses estos their elementos. Por housing, ejemplo, los gets jóvenes evicted, does not muchas veces re-rent, son we still offer desahuciados, supports no pagan alquileres, and pero aún así ofrecemos rehouse those youth as ayuda many times para as realojar necessary. a esta We juventud never todas give las up. veces que haga falta. Nunca Next nos slide, rendimos. please. Siguiente diapositiva. Away Home, as Ernesto said, Ahora, is the organization that I Away work for Home in es Canada. una organización para la que And trabajo a it is an nivel organization canadiense, that is seen as a national coalition. que There are many se Away ve como Homes coalición now nacional. across the world, Adopta which we are muchas very formas proud distintas of. en todo el mundo y esto Many nos of that are in Europe. enorgullece. Muchas también And se han aplicado ya what en we have been Europa. focusing on at En lo que Away nos Home hemos is not also just centrado training en Away and Home helping es no with solo program formación y ayudar con la implementation, programación, la adopción de but we've programas, also been sino focusing on también how nos to hemos incorporate housing centrado en policies in cómo Canada. integrar distintas We have políticas en Canadá taken this time of y scaling, and hemos it has been tratado de very ir slow. ampliando As la Melanie iniciativa con el Redman, tiempo, pero our de forma muy CEO, has gradual. said, we Nuestro wait for director an ejecutivo opportunity in government where considera que there hay una is oportunidad support en for los Housing First for gobiernos, Youth and other prevention models si to be talked escuchan, about. si So quieren when hablar there is sobre a los minister taking modelos to de listen, we vivienda take primero. that Hay un opportunity to teach them. ministerio, siempre que hay un ministerio, It has aprovechamos taken la off oportunidad para quicker enseñarles. Y in esto ha despegado más Europe than it rápido en has in Europa Canada, if I'm que being very en honest. Canadá, para To seros date, we totalmente know of sincera. 25 Housing First for Youth programs in Europe and Sabemos about que en 10 Europa hay in 25 Canada. programas, mientras que Taking en it to Canadá solo hay scale is 10. very Y hard. ampliarlo a escala In resulta large muy countries, difícil. it's En even países harder, grandes and resulta todavía Canada is a más very difíciles. large country. Imaginaros lo difícil The que supone en un continent of país como Europe Canadá. El is the same continente size as europeo es Canada el as a mismo country. tamaño que Europe does have a Canadá bigger como país. population, Europa but tiene in más Canada we are much población, more pero spread out. aquí estamos mucho más Away Home is distribuidos. focused on making Housing First for Y Youth nos a national centramos strategy en within que our ahora federal esta sea una government. estrategia And nacional as en el Melanie and seno del Steve gobierno have been federal focusing all of their y mis efforts on doing colegas han this. centrado todo su We esfuerzo en focus on este the sentido. community También nos level centramos en and the a nivel agency and the comunitario, NGO a nivel de level. organismos The y de homelessness ONGs. sector El knows sector what del Housing sinhogarismo First sabe is and muy what bien lo prevention que is es and how Housing important it is First y la to ending youth importancia que homelessness in tiene our country. para acabar con We el also sinhogarismo offer training juvenil en and nuestro país. technical También supports ofrecemos una serie and de core programas de funding to apoyo, de formación y organizations who are financiación operating específica para todas las in organizaciones que family operan en mentor el supports or entorno Housing First. de vivienda Next slide, primero please. o ayuda familiar. So Housing First for Youth it Ahora, has Housing potential First for to be a Youth, promising HF4Y, tiene el potencial de ser prevention approach to preventing un and ending enfoque youth prometedor para homelessness. We acabar know this y to be true evitar as we've con been studying and con el researching this sinhogarismo model juvenil. for close to Se 20 han hecho years now. varios estudios con It respecto a este modelo en los últimos 10 años y aquí se prioritizes prioriza stable housing as a la primary vivienda outcome for estable como young principal adolescents, resultado para meaning los that we jóvenes now know adolescentes. to be Es decir, clear that when young people have sabemos stable que and safe cuando housing, las personas they're jóvenes able to tienen achieve una almost vivienda anything. estable, son capaces de lograr Recognizing casi that cualquier safe and cosa. Y también secure reconocemos place to live que tener una will allow them vivienda to address many other segura issues such les as permite mental health abordar or any cualquier substance abuse otro issues. aspecto, como por When you ejemplo do not aspectos have sociales to o move salud quite as mental. often and have a No, permanent address on their no se tienen que resume is more trasladar y likely to tener lend una help, dirección we've learned permanente this en from su research. currículum les facilita la This is also obtención consistent de with trabajo y our esto es original body of work acorde from the Housing First for a Youth el approach. trabajo de Next estudio slide, que please. acompaña todo lo que hemos hecho con Housing First. Here you will see some of our Aquí developmental también vemos evaluation algunas learnings. de las I actividades, would like de to los highlight aprendizajes 1 clave or y 2 of quisiera these important resaltar challenges that un we par de faced in the retos clave process que hemos that you enfrentado also durante may este have faced proceso in other y que regions quizá within implementing vosotras
vosotras también hayáis enfrentado. En la formación tuvimos que cambiar cómo trabajamos, cómo pensábamos con las personas jóvenes y sus familias.
Yo empecé mi carrera en el área social, también con servicios para la infancia, los cuidados para la infancia, y nos centrábamos en este sistema de 3 fallos y fuera, ¿no? Si uno se comportaba mal, si no obedecía, pues esto tenía consecuencias. Y en este caso, esto no funciona. Por tanto, tuvimos que formar de nuevo a nuestro personal durante muchos años para que entendieran que ya no íbamos a castigar, a sancionar a las personas jóvenes por ser adolescentes, por tratar, sino que queremos que aprendieran. Y bueno, estamos hablando de situaciones en las que estaban en hogares de acogida porque no estaban en su familia, porque las familias pensaban que eran malos y a veces necesitan ayuda, también las familias, para entender que es parte de su comportamiento adolescente, que no es que sean malos. Luego, en cuanto tenemos una serie de principios prácticos y se tienen que seguir según están estipulados. Para adoptarlos en la comunidad no significa adoptarlos, que estamos adoptando todos los principios completos. Es un modelo que se ha probado y que si se aplica correctamente funciona. Ya tiene 10 años de antigüedad y podemos decir que lo sabemos a ciencia cierta. Si no funciona en vuestra comunidad, fijaros en por qué no funciona y qué estáis haciendo seguramente mal. Eso es lo que hicimos en Canadá. Muchas veces pensamos, y bueno, tenemos socios que piensan de la mano con nosotros y buscamos opciones de formación para ir mejorando. Una de las lecciones clave es que el 58% de la juventud que experimenta sinhogarismo son, en términos prácticos, personas sin hogar, en muchos casos durante casi un año. Y no queremos que lleguen a esta situación porque no intervenimos. De hecho, lo que se hace es esperar a que estén más enfermos, antes de intervenir. Y tenemos que detener este círculo. No tenemos que esperar a que las personas jóvenes estén más enfermas o pierdan el hogar antes de prestarles ayuda, siguiente diapositiva, sino que tenemos prestarles ayuda antes de que pasen a situación de sin hogarismo, mientras siguen en el seno de su familia o antes de que acaben en un centro de acogida. Nuestra actividad es una intervención de derechos humanos para personas jóvenes, no como personas sin hogar, sino para personas jóvenes que tienen que desarrollar todas sus necesidades en un entorno seguro para que sean adultos significativos en sus vidas y tengan una red de seguridad en momentos de crisis. Igual que todos y todas nosotras, somos personas en las que podemos depender mutuamente y en las que podemos prestarnos apoyo durante toda la vida. Las personas jóvenes también necesitan esto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Thank you very much, Heidi, for your Muchas gracias, intervention. Heidi, por So, esta I didn't intervención. mention it, but you're Además, from Canada, no lo he so mencionado, pero thank you. te conectas desde Thanks Canadá, for the así que time that you muchísimas connected gracias with por us el very, tiempo very early there. que nos dedicas. I just wanted to make, well, you said a lot of things, a lot of very Has interesting things about apuntado muchas cosas how Housing First for Youth came about sobre its el implementation nacimiento de in Housing Canada. First for Youth y One su of the things adopción en that Canadá. Uno de los aspectos is the change you were talking about in the professionals, in the frontline workers working with the young people. And I wanted Lo to ask you, disculpamos, hay ciertos problemas de sonido. Al parecer hay una pregunta con respecto al empleo. ¿Cómo ha cambiado la visión profesional de los y las trabajadoras? Yeah, that's I think that's a very good question, Bueno, creo que es Ernesto. una I think pregunta excelente, a lot of Ernesto. time Creo que la and a lot solución of es mucho commitment tiempo, to mucho training compromiso and dedicado talking to a la staff and helping formación, them a hablar con el understand personal para que entiendan that we need to do better by young people.
que I tenemos que think servir that mejor a las some personas of the work jóvenes. that we've done Creo que parte del is trabajo que hemos hecho helping them see that es the young ayudarles people a that ver que are la experiencing juventud homelessness que are not bad experimenta or el that they haven't sinhogarismo done no anything son wrong, malas personas, no han that hecho nada mal, something has happened to them in sino que their algo past les or ha that their sucedido en su family pasado didn't personal have o the familiar resources, y but no that han it's our contado con los recursos responsibility necesarios. to Pero es support them nuestra responsabilidad prestarles in the ways apoyo that they need supporting. I de la think also forma too, que one lo of the things necesiten. that También we spent a lot of time on is hemos that dedicado mucho tiempo even a un young people, aspecto que es el teenagers that are siguiente. experiencing homelessness are Incluso still los adolescentes teenagers, que and experimentan they are going to sinhogarismo get siguen themselves into siendo trouble, and they're adolescentes. going to, have risky behavior because that's Pueden what tener teenagers comportamientos do. de riesgo porque And eso es lo so que I hacen think los adolescentes, las personas making sure that we adolescentes, y nos normalize tenemos que that asegurar de young people who are normalizar que las experiencing personas jóvenes homelessness que are also experimentan still el just young sinhogarismo people. se vean como simplemente I personas also jóvenes. think letting go of También creo que expectations tenemos is que something that we have desprendernos de done. cualquier expectativa. Eso es también lo que hemos hecho. We don't put expectations No on young people. imponemos nuestras We expectativas a las meet personas them jóvenes. where they are Nos at reunimos con ellas and donde help them habitan on their y journey les ayudamos with what they feel that they need help with. So con I aquellos say aspectos en all los que that, consideran que necesitan ayuda. Estoy but diciendo also esto it was very hard, y al and mismo we're still tiempo doing tengo it que reconocer que because, resultó muy difícil, lo sigue like I siendo, shared with you, porque como acabo de compartir, Housing First for Youth Housing to First implement for it Youth can be very para su difficult. And adopción so puede we're resultar still muy trying to difícil y figure por out eso how tratamos un to do poco that de across our country. imaginar cómo lo podemos trasladar a todo el país. One last question before we go with the second part of the Una webinar. última pregunta antes de It's pasar a la segunda connected parte. with what you were talking about now. Tiene que ver con lo que acabas de You apuntar. said it was very difficult to implement, but La our dificultad policies de scale up adopción Housing y First for de Youth in ampliar a Canada escala el to esfuerzo Housing First for Youth en reform Canadá policies of homelessness and working with young people experiencing homelessness. y vuestro trabajo con las personas jóvenes que experimentan I wonder sinhogarismo. if you could go a little bit more No sé into si this and also puedes to see abundar un poco en if it esta has been idea. harder or if it's been harder to Explicar qué es lo que ha scale sido up más and difícil a la hora de see how ampliar vuestros into esfuerzos, the vuestra policies metodología or y the traducirla a actual change of políticas the intervention o of the el professionals in the community. cambio, la intervención por parte de los profesionales. Yeah, I think a lot of that has to do with government and their Creo que mucho tiene que ver willingness con to el listen. aspecto gubernamental, con la And voluntad por parte de so los gobiernos I a la hora de think that escuchar. our government Creo que for a nuestros long gobiernos time has been durante focused mucho on adult tiempo homelessness. And I'm not se han centrado suggesting that adults don't exclusivamente need support, en but las adults have personas always been the adultas priority sin in hogar. Canada. Han They've sido always siempre been la the prioridad en priority in the Canadá. United Siempre lo States. han sido, también en And Estados what we're Unidos. learning Lo que and what we're estamos trying to aprendiendo teach our y tratando government, de enseñar a both los provincially, gobiernos locally, también a nivel and de federally, provincia, is local that y the federal young people es que las that we're personas seeing today jóvenes que are turning estamos into ayudando adults hoy that en are día pasarán a experiencing ser homelessness. And adultos so que as much experimentan el sinhogarismo. emphasis and effort that we Y need to be putting on tenemos que adult centrar homelessness, we muchos also need to be esfuerzos putting en el the sinhogarismo efforts into adulto, youth pero homelessness because también we have enough en el research juvenil, porque and we tenemos have enough data suficientes now datos, to be able estudios, to show that if we para poder intervene mostrar before que the si age of intervenimos 16 antes with de los young 16 people, that años de they edad won't con las actually personas enter jóvenes, homelessness. no When they're pasan a still la at fase de home sin hogarismo. and Mientras can están still en el seno work with familiar de young la people and vivienda, podemos families, and we trabajar can con actually ellos, con su prevent familia y entering entonces homelessness, which impedir y means that acabar con el there will be sinhogarismo, less numbers of adult que homelessness. supone que habrá Um, menos personas but adultas sometimes sin our hogar. government doesn't Pero a listen. veces el gobierno pues no As much escucha as we want them o no to escucha every tanto como nos day, gustaría que nos escucharan. they are listening a bit, but Escucha un poquito, sometimes not as enough as we need pero a them veces to. no es I suficiente. have amazing
CEO, Melanie Redman, Tengo who una directora actively ejecutiva espectacular is engaging with government que and interactúa making con sure los that youth are a gobiernos para priority. asegurarse de que la But juventud like sea she una has taught prioridad, me, it is very pero slow and lo is que ella going me ha to enseñado take es que todo va years muy lento for y va that a llevar change to años para happen, posibilitar and el for money cambio to change as well. y para que cambie también la financiación. Thank you very much for your answer, Heidi. Muchas gracias, Heidi, There are por many la other things that I would respuesta. like to ask, but Son tantas las cosas que me we're gonna gustaría have, preguntar, at the end, pero al after the final, second part, we are después gonna de la have segunda more parte, space for vamos a tener questions and answers, más also espacio for para the people who are preguntas listening y to us. respuestas también So para I los que nos think if you escuchan. want to stick with us Y until si no te then, importa we quedarte con nosotros, can have some more time there to podemos get a little bit dedicar more into your más experience. tiempo para conocer For my tu part, just saying experiencia. thank you very much Por mi parte, for the muchísimas intervention and gracias for por the tu participation. intervención, por tu participación. A continuación, vamos a dar paso a la segunda parte de de este webinar. Recordar simplemente que tenéis la caja de preguntas y respuestas a las personas que estáis escuchando, que podéis lanzar preguntas a través de ella, sea tanto a Heidi como a Maite y a Kate, que hablarán a continuación. Las compartiremos al final para que podáis. En esta segunda parte del panel, lo que queríamos, bueno, lo que proponemos, ¿no?, es hacer un pequeño panel de experiencias, ¿no?, con dos experiencias sobre cómo está siendo la implementación de Housing First for Youth en Europa, cuyo objetivo es, bueno, pues, ver dos experiencias reales de implementación, cuáles son algunos de los elementos clave, ¿no?, que está habiendo para el éxito en la implementación de esta metodología, cuáles son los retos que se enfrentan y, bueno, pues contrastar un poco dos experiencias con distintos niveles de recorrido, ¿no? Pero bueno, de las dos podemos seguramente aprender muchas cosas que tengan en común también. A continuación, entonces, voy a dar paso a las dos personas que van a estar con nosotros en el panel. Por una parte, Kate Paulson, que es directora ejecutiva de Rock Trust de Escocia. Y por otro lado, Maite Luque, que es directora de innovación del proyecto iFood. Hello, Kate, and welcome. Y ahora, Maite, bienvenida. Hola, Kate. Buenas tardes. Pues a continuación, si os parece, vamos a estar, esta discusión, ¿no?, va a ser en un formato panel y voy a ir lanzando algunas preguntas, ¿no?, para que podáis comentar brevemente sobre ellas y bueno, pues podéis comentar sobre lo que la otra dice en caso de que tengáis alguna aportación que hacer, que pueda ser dialogada. Voy a comenzar contigo, Kate, voy a pasar al inglés. The first question I wanted to do, Kate, is La primera pregunta. Hola. well, En Escocia tenéis la metodología de vivienda primero para la juventud desde hace ya algunos años. Habéis empezado con la experiencia hace algunos años a modo de proyecto piloto y seguís adoptándola desde entonces. La pregunta es, ¿podrías comentar brevemente a qué debía responder y cuál es vuestra experiencia a la hora de implementar este programa de vivienda primero para la juventud también? Sí, bueno, ¿podría explicar cuántos años lleva y cuántas personas jóvenes participan? Sí, claro. Creo que es importante decir que estamos hablando de personas de 16 a 25 y a partir de esta edad se puede considerar a una persona adulta. Hemos aprendido muchísimo de los ejemplos de Canadá y, bueno, en Escocia hemos tratado de aplicar fórmulas similares contra un trabajo similar, así que me interesa mucho escuchar a mis compañeras, pero Housing First fue parte de esta respuesta y, bueno, operamos de forma similar a Canadá, aunque en Escocia tenemos un modelo distinto. Puedo daros una idea de las necesidades de la juventud. No quiero compartir demasiadas cifras, pero el último año hemos trabajado con 430 personas jóvenes. Un 19%
Around 25% of them were in temporary accommodation. Un 25% necesitaba ya alojamiento, un 10% eran jóvenes personas con cuidados y menos de un 1% eran personas que que dormía a la intemperie, pero el 44% tenían una condición, situación de algún tipo de condición mental en un 44% durante un largo plazo. Un porcentaje también importante presentaba alguna discapacidad y estamos hablando de muchos casos de personas que dependen de los cuidados estatales y que se convierten en personas sin hogar en un plazo de 2 años. Además, creemos que un 25% de las personas jóvenes forman parte del colectivo LGTBI y esto también afecta a su situación de sinhogarismo. Entonces, son los grupos con los que hemos trabajado y hemos reconocido que las opciones de vivienda de las que disponíamos no siempre estaban adoptadas, no siempre eran las idóneas para las personas jóvenes y hemos buscado tener un servicio de ayuda intensiva y empezamos con un proyecto piloto de muy pequeña escala que forma parte de muchos otros servicios, pero no y englobados en todo el programa. Tenemos una estrategia de realojamiento rápido y prevención y Housing First forma parte de esta estrategia de realojamiento residencial rápido. En cuanto a la juventud, nos ha llevado más tiempo posibilitar la implementación de esto, pero estamos dando 35 personas en distintas áreas. En Escocia hay 32 autoridades locales, según regiones, y tenemos 35 personas en cada área que están recibiendo ayuda de Housing First. Muchas gracias, Kate. Bueno, efectivamente, ¿no? En el caso de Escocia, como comentaba Kate, hay una oferta bastante diversa de recursos, ¿no? Dentro de las cuales está la pata de Housing First for Youth, ¿no? Como un servicio, comentabas, intenso, ¿no? Y que no esté vinculado necesariamente al alojamiento. Bueno, Maite, pasando a la experiencia de futuro, si te parece, te quería preguntar, conectándonos con estas cosas que comentaba ya Kate, te quería preguntar también, ¿no? Bueno, pues iFuturo es la primera experiencia que hay en España, ¿verdad? De implementación de Housing First for Youth. Y también te quería preguntar, bueno, pues a qué necesidad responde, ¿no? la implementación de este proyecto piloto y también de qué manera se ha desarrollado hasta el momento, o cuántas personas han participado. Bueno, gracias Ernesto. A ver, antes de hablar de la necesidad, quizá tenga sentido que comentemos un poco cuál es el contexto que hay en nuestro país. Antes ya comentaba Margarita, hacía algunos datos que respondían a la última encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística de España, que la última se realizó en 2022 y efectivamente de 28.000 personas, más de 28.000 personas que identifica que están en situación de sinhogarismo, más de 6.000 personas son jóvenes entre 18 y 29 años. Esta tendencia es inusual y es altamente preocupante porque no responde a los perfiles de sinhogarismo de antaño. De hecho, pues, en la última década ha aumentado casi un 40% el sinhogarismo juvenil, lo cual nos parece muy preocupante. Esto además lo asociamos a dos cuestiones. Una de ellas es que la red de atención a personas sin hogar en nuestro país tiene un enfoque bastante adultocéntrico, como comentaba antes Heidi, que también ocurría en Canadá. Los programas están diseñados para personas adultas y, claro, no se adecuan a las necesidades de una persona joven, ni las expectativas, ni los apoyos que pueden proporcionar. Y luego, por otro lado, las personas jóvenes, una persona con 18 años difícilmente se considera a sí misma como una persona sin hogar. Entonces, esto hace que tampoco haga uso de estos recursos y si hace uso, las experiencias no suelen ser positivas. Esto lo que conlleva es que, a pesar de que el INE nos dice que hay más de 6.000 personas jóvenes en situación de sinhogarismo, nosotros desde Hogar Sí estimamos que la cifra es muchísimo mayor porque solamente se contabilizan las personas que hacen uso de centros. En este sentido, nos parecía que no había una buena respuesta al sinhogarismo juvenil y tampoco entendíamos muy bien porque ya teníamos experiencia en Canadá y en otros sitios de Europa donde veíamos que efectivamente el modelo de Housing First for Youth estaba siendo una apuesta buena y eficiente para este tipo de jóvenes, ¿no? Y
junto con una oportunidad que tuvimos en alianza con Provivienda y con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a partir de los fondos Next Generation, implementamos un piloto que se llama iFuturo, que lo que pretendía era testar esta metodología y también contextualizarla a nuestro país. Se ha atendido desde enero del 2022, finalizará el proyecto piloto en diciembre del 2024, hemos atendido a 105 chicos y chicas en situación de sinhogarismo entre 18 y 25 años en Madrid y en Mallorca. Aquí sí que me gustaría hacer una pequeña puntualización porque en Mallorca todas las plazas se cubrieron con diferentes perfiles de chicos y chicas jóvenes que se encontraban en situación de sinhogarismo, pero en Madrid, dado el volumen tan brutal de chicos y chicas en situación de sinhogarismo, decidimos hacer una apuesta y priorizar a aquellos chicos y chicas que se encontraban en una situación más complicada porque son los que se quedan totalmente al margen del sistema, de las políticas y de los proyectos. Y en este sentido, pues aquellos chicos y chicas que se encontraban en situaciones más complejas, con problemas de salud mental, afectados por la interseccionalidad, con consumo de drogas y que muchos de ellos estaban en situación irregular. Hay muchos jóvenes en situación irregular dentro del proyecto Futuro. Pensábamos que era prioritario poner el foco ahí y hemos identificado cosas importantes que luego podremos abordar. Muchas gracias, Maite. Sí, la verdad es que una primera intervención muy interesante porque has comentado muchas cuestiones relevantes, ¿no? Que también veía como Kate en algunas de ellas asentía también, ¿no? Que pueden corresponder con vuestra experiencia, quizás no este cambio de perfil de sinhogarismo, ¿no? Una red que no da respuesta a las necesidades de las personas jóvenes, ¿no? Y también probablemente esta infraestimación de los datos, ¿no? De sinhogarismo juvenil debido a esa, no se dan las respuestas adecuadas y las propias personas jóvenes quizás no se están viendo identificadas, ¿no? Con esta situación. Ahora, seguro nos vamos a meter un poquito más en todas estas cuestiones, ¿no? Y en las respuestas que se están pilotando. First, I wanted to ask you, Y ahora, Kate, Kate, me gustaría preguntarte, como mencionabas, en Escocia existen distintos tipos de alojamiento destinados a los jóvenes sin hogar. Hay una red, digamos, muy diversa de este tipo de servicios. No sé si podría comentarnos en qué se diferencia el programa Housing First for Youth de otros servicios o metodologías. Claro, sí, en Escocia tenemos una serie de opciones de alojamiento. Pueden ser alojamiento, digamos, de emergencia, de urgencia, que se puede conseguir en 24 horas o alojamiento mucho más a largo plazo, ¿no? Hostales, bed and breakfast, apartamentos, digamos, temporales, viviendas protegidas. Se han desarrollado distintas metodologías que puedan. Y sí, también tenemos algunos apartamentos, bloques de apartamentos en los que conviven los jóvenes en esta situación. Pero muchos de estos modelos realmente se gestionan a través de las autoridades locales y, muchas veces tienen una serie de trabajadores, asistentes sociales que colaboran en estos proyectos. Muchas veces el joven en esta situación de sinhogarismo puede encontrar que no es la mejor solución. Como digo, es un alojamiento temporal y no es la solución ideal. Y hay una serie de condiciones que deben cumplir todos los participantes, ¿no? Y básicamente, como decimos, ¿no? La mejor forma de aprender a nadar es nadando, ¿no? Es básicamente este tipo de proyectos hay que ponerlos en práctica. Luego hay que generar este tipo de relación con los trabajadores sociales. Esto a veces funciona mejor, a veces funciona peor. Pero el programa de Housing First en Escocia, ahora mismo básicamente está en sus inicios y algunas cosas funcionan, otras no. Y sabemos que muchas veces las autoridades locales no pueden financiar todos los aspectos del proyecto. Y se tienen que racionalizar y básicamente las soluciones se tienen que dar a aquellas personas que realmente lo necesitan.
for giving us some more information on Muchísimas this. gracias por darnos un poquito más de información sobre estas metodologías, estas características del programa Housing First en Escocia, ¿no? De nuevo, quería preguntarte, Maite, en el caso, bueno, en el caso del piloto del futuro, ¿no? También te quería preguntar una pregunta muy conectada, ¿no? Con estas particularidades de las que estaba hablando Kate. ¿Cuál es la especificidad, ¿no? del proyecto en relación con otros programas, ¿no? de apoyo a las personas jóvenes, por ejemplo, como los programas de transición o de emancipación a la vida independiente? ¿Cuál es un poco la particularidad que tiene el pilotaje de futuro frente a otros programas dirigidos a personas jóvenes con un componente de alojamiento? En este sentido, yo creo que también sería necesario hacer un pequeño apunte con estos otros programas que atienden a jóvenes, porque como decíamos antes, la mayoría de los programas no tienen en cuenta la característica de las personas jóvenes, y los programas de tránsito hacia la autonomía o de emancipación suelen estar bastante asociados, en términos generales, suelen estar bastante asociados con aquellos chicos y chicas que han sido tutelados previamente por la Administración, de manera que aquellas personas jóvenes que se quedan en situaciones sin hogarismo una vez que han cumplido los 18 años y no han sido tutelados por la Administración tienen menos oportunidades. De igual manera, es que estos programas también son insuficientes, y cuando algo no es suficiente se produce algo que es bastante perverso, que es una competitividad entre quién es merecedor de una vivienda o quién es merecedor de estar en calle. Entonces, creo que no se trata tanto que también de las particularidades que tiene esta metodología, sino de que podamos dar una respuesta que sea buena y que incluya a todo el mundo y que no excluya a nadie. Yo creo que esta es una de las características principales, que trabaja con las personas que se encuentran más vulnerables y que no deja fuera a nadie. En este sentido, nosotras no hemos inventado nada, ya lo hizo Heidi y su equipo, porque lo que hicimos fue adaptar aquellos principios relacionados con la metodología Housing First for You, donde otorga el control y la elección a las personas jóvenes. Las personas jóvenes son jóvenes, pero saben lo que quieren para sí mismos y tienen todo el derecho a poder decidir, a elegir, a equivocarse, como cualquier otra persona o como cualquier otro joven que no se encuentre en situación de sinhogarismo. Y luego, pues muy importante, que los servicios son los que se tienen que adaptar a las personas. No podemos pretender que las personas se adapten a los servicios. Entonces, desde ahí, desde la personalización, el poder acompañar en las necesidades que pueda tener cada persona, en los diferentes cambios de su vida, desde una vivienda individual, una vivienda compartida, que pueda ir cambiando, un apoyo económico para que pueda alquilarse su propia vivienda, pues lo que hemos hecho cualquier persona cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Que también puedan tener eso cubierto. Y luego algo fundamental, algo que es muy importante es tener en cuenta que las personas jóvenes necesitan tener referentes adultos. Entonces, ahí es súper importante que nosotros podamos hacer bien ese acompañamiento hacia ese aumento del capital social, generar vínculos o conectar con los vínculos naturales para que una vez que nosotros desaparezcamos, esta persona no caiga en el vacío, sino que tenga una red que le dé soporte. Yo diría que estas son las particularidades del modelo en sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, comentar simplemente que están llegando ya algunas preguntas, ¿vale? A través de la caja de preguntas y respuestas. Lo tenemos en cuenta, no las vamos a lanzar todavía, pero al finalizar la intervención sí que las compartimos con las ponentes para que puedan responder a ellas. Y well, turning again to you, Kate. Bien, Kate, I also wanted to ask you me gustaría ahora if you preguntarte, could highlight si tuvieras que one, two, three destacar maximum, solo dos uno, dos o tres máximo, relevant results ¿cuáles serían los that you resultados have learned más you've had in the implementation? importantes, los aprendizajes, digamos, más relevantes de esta iniciativa? Bueno, para nosotros el piloto tuvo mucho éxito por la relación con, digamos, con los proveedores de vivienda, ¿no? Queríamos trabajar
de la mano de ellos, también de estos proveedores, de estos promotores, por llamarlos así. Creo que muchos de ellos pues aceptaron las necesidades de los jóvenes. Realmente esto planteaba un gran riesgo para ellos y bueno, confiaron en nosotros y aprendimos todos juntos, vinieron, nos acompañaron, trabajamos en el proyecto y bueno, el proyecto sí tuvo mucho éxito, es verdad, ¿no? Pero también creo que como resultado de estos aprendizajes ellos han cambiado también su actitud. Sí que están pensando más en estas situaciones de cómo les afecta a las personas en esta situación de desamparo, ¿no? Y cómo también lo pueden aplicar pues a inquilinos en otro tipo de situaciones. Así que el programa de Housing First no sería posible sin estos socios y creo que ha sido clave que pudieran participar con nosotros y pudieran entender las particularidades del proceso, de todo este proyecto, pues todos los actores, ¿no? Cualquier naturaleza que tengan, vieron lo que pues realmente las particularidades del proyecto. Y aquí hablamos de personal médico, de todos los actores. Como digo, cambiaron su perspectiva, ¿no? Y esto para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Sí, en lugar de esta respuesta fácil, ¿no? De que esta gente no se merece en este tipo de ayuda, ¿no? También, por otra parte, en el piloto pedimos a los participantes de forma regular si estaban mejorando sus vidas, si lo creían, ¿no? Y pasamos un formulario y, bueno, cada uno de los formularios y las preguntas, cada vez veíamos que las respuestas eran más positivas. La gente se sentía más segura, las relaciones eran pues realmente más sólidas y creo que esto es maravilloso, ¿no? Por otra parte, la satisfacción con el estado, digamos, de ocupación, pues a medida que se iban estabilizando un poco más sus vidas, se dieron cuenta de que estaban menos satisfechos con su estado, digamos, de desempleo. Por tanto, estaban creciendo sus aspiraciones y sus expectativas en la vida. Y esto creo que es muy positivo, ¿no? Esta necesidad de mejorar las condiciones de vida. Así que, bueno, estamos muy emocionadas y muy contentas de cómo ha ido todo. Muchísimas gracias. Resultados realmente positivos, ¿no? Así que esta alianza, ¿no? de la que hablas con los promotores, ¿no? Los propietarios, creo que realmente es algo que habría que comentar, ¿no? Y en lo que habría que profundizar, porque esto realmente tiene resultados muy positivos. Habría que ver cuál es la situación en España también y creo que puede haber muchas similitudes en España también, en la situación de nuestro país. Esta seguridad también que van adquiriendo, esta satisfacción, pues los usuarios de estos proyectos, ¿no? Quería preguntar igualmente, efectivamente, esta misma pregunta, ¿no? Si quieres, por supuesto, comentar en estas cosas que ya ha mencionado Kate, en las que puede haber algunas conexiones, ¿no? Pero ¿cuáles son, ¿no? algunos de los resultados y aprendizajes más? Creo que se ha entrecortado un poco, pero que te he podido entender, no te preocupes. No sé si el resto de personas han podido. En relación a los principales aprendizajes que nosotros podríamos identificar, uno de ellos tiene que ver con esta importancia del momento vital que están transitando los jóvenes, independientemente de la casuística y de dónde venga de dónde provenga o de toda aquella mochila que acarrea una persona joven. Es impresionante como el simple hecho de la juventud hace como empoderamiento, fortaleza y como una persona es capaz de reconstruirse a partir de ahí. Entonces esto ha sido algo fantástico para nosotros poderlo acompañar, de la misma manera que puede ser un factor de riesgo súper importante si no se trabaja tempranamente con una persona joven que cae en una situación de sinhogarismo. Y en este sentido conecto con el segundo aprendizaje que tiene que ver con este fallo del sistema, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje tan alto de jóvenes que se encuentran en situación de sinhogarismo que han estado previamente tutelados por la administración. Encontrarte con 18 años viviendo en calle
si no hay una atención temprana, la posibilidad de cronificarse, de agravar su situación, de empeoramiento, o sea, es brutal también. Las personas jóvenes están expuestas a muchísima violencia, a la delincuencia y a situaciones muy complicadas en calle, y uno de los aprendizajes fundamentales es la importancia de la atención temprana, precisamente para que no ocurra esto, ¿no? Y por último, como decía Kate, los resultados que hemos tenido en la evaluación del proyecto hasta el momento, la verdad es que son muy esperanzadores, porque tanto en los perfiles de Mallorca, que eran personas con unas casuísticas menos complejas, quizás en general, ha sido sorprendente cómo han conseguido generar proyectos de vida de una manera muy rápida y salir de la situación de sinhogarismo con sus propias alternativas, y en el resto de los casos, cómo las personas se empoderan, cómo siente que tienen el control, esta seguridad, cómo mejora los índices de salud mental, es brutal. Y hay una cuestión que siempre me gusta comentar porque nos parece que es muy importante y está muy relacionada también con el sinhogarismo femenino, sobre todo en mujeres jóvenes, que es cómo cambian las relaciones que establecen, ¿no? Las primeras mediciones aparecían, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres tenían pareja, y 7 meses después de estar en el programa la mayoría no tiene pareja. Esto es un dato muy relevante, porque esto es lo que nos hace pensar es que efectivamente este tipo de apoyos dan la seguridad a la persona para que no necesite tener a alguien que le dé este sostén, ¿no? Y poder recomponer su vida. Ese es un dato muy interesante. Me acuerdo que hemos comentado alguna vez previamente, y efectivamente habla de esa, bueno, como también decía Kate, ¿no? De esa seguridad, sí, de esa seguridad quizás, ¿no? De los apoyos adecuados para poder salir de esa situación. I think I'm going to make one last question and then Bueno, creo que give some space for voy a the hacer questions ahora from la última pregunta y luego pues abrir el turno de preguntas. También, Kate, me gustaría preguntarte por las respuestas a las políticas públicas, ¿no? Al sinhogarismo juvenil, ¿no? En tu experiencia, ¿están respondiendo las políticas de protección social, tanto en el ámbito específico del sinhogarismo como en otros ámbitos, rentas mínimas, vivienda o de otro tipo, ¿no? ¿Están respondiendo a la situación de los jóvenes en riesgo o situación de sinhogarismo? ¿Estas políticas diríamos que están adaptadas a las necesidades de los jóvenes en esta situación? Sí, en Escocia, por ejemplo, tenemos una situación muy particular. La vivienda es digamos que es una competencia de la administración de Escocia, ¿no? Es decir, y por tanto tenemos, digamos, el poder de poder legislar en este sentido, ¿no? Y en este sentido, pues no hay políticas o guía específica para los jóvenes que no tienen hogar, pero cuando la Administración de Escocia desarrolló esta estrategia de Rapid Rehousing en Escocia, como parte de esta coalición, les ayudamos a desarrollar este tipo de políticas para el realojamiento, ¿no? Para trabajar de forma conjunta con ellos para que los jóvenes, digamos, los derechos que tienen puedan alinearse también con los derechos, digamos, que les previenen de estas situaciones de sinhogarismo. Entonces, se trata de combinar un poco estos ámbitos. Por ejemplo, tenemos movimientos de prevenir el sinhogarismo juvenil, y esto pues va a haber una ley que va a entrar en vigor en 5 años. Luego tenemos otro tipo de legislación y acciones. Sabemos que muchas veces los jóvenes entran en situación de sinhogarismo también debido pues a situaciones familiares, ¿no? Difíciles y complicadas. Y queremos que se escuchen todas sus voces en estas consultas, en este debate que estamos teniendo con la Administración para poder incluir en la ley todas estas situaciones, ¿no? Estamos ahora también tratando de implantar y poner en práctica estas leyes de ámbito más local, y está funcionando bien.
Sí, muchísimas gracias. Interesante, ¿no? Pues resaltar la participación de nuestras asociaciones junto con la administración y por la creación de esta legislación y esta normativa, ¿no? La colaboración, digamos, también de la administración central y corporaciones locales, ¿no? Y darse cuenta, pues muchas veces, de estas lagunas que existen, ¿no? En las políticas nacionales y las comunitarias, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no? In Scotland, the Sí, policy framework en is quite strong for housing, En but Escocia the el work marco that político that del is the sinhogarismo UK es government bastante decision potente, ¿no? making. Pero luego tenemos, It's a reserve digamos, estamos matter, so debajo del you paraguas still have to fight del Reino Unido, de Inglaterra, against por child decirlo así, ¿no? poverty Así with que the UK government, but housing is with Scotland's government, so sí que, bueno, tenemos algún tipo de competencias que sí, que pertenecen solo al gobierno de Escocia, pero sí, tenemos esta situación muy parecida en España, ¿no? De centralización o descentralización y esto muchas veces hace que no sea tan fácil tomar estas decisiones a nivel político. The only way we've been able to combat that is to work together. So La forma Rock de Trust combatirlo works with, es trabajar other housing conjuntamente. providers Nosotros and trabajamos con otros homelessness proveedores de partners, but viviendas, also with youth socios, justice pero también and con youth distintas organisations entidades and juveniles, employability organisations and de prison fomento del services, police empleo, and de we can try and all servicios, get together fuerzas and ask the policiales, same thing, todos juntos um, pedimos lo put mismo, everyone's weight behind the question. That works pero quite well. bueno, hay que esperar un poco y trabajar conjuntamente. Maite, te quería preguntar a ti en este caso también de forma breve, si puedes responder un poco a esta pregunta, ¿no? Sobre las políticas sociales, ¿no? Digamos, cómo están afectando o si están adaptadas otras políticas de protección social a las personas jóvenes, ¿no? Hablábamos, pues ya se ha mencionado previamente, ¿no? El ingreso mínimo vital, se ha hablado previamente también de, por ejemplo, en general. ¿Cuál es vuestra experiencia aquí? ¿Cómo se está respondiendo? ¿Se está adaptando ese tipo de respuestas a las personas en hogarismo? Antes de responderos, me gustaría decir que aspiramos a, dentro de algunos años, poder decir lo mismo que está diciendo ahora aquí Kate, que todo el mundo estemos unidos en la misma dirección, porque me parece que eso es fundamental y ya estamos en ello. Yo creo que ha sido un paso importante, pero creo que aún nos queda mucho trabajo para... De hecho, uno de los objetivos de este proyecto precisamente es eso, poder convertir estos resultados en una transformación de las políticas públicas, sobre todo aquellas que deben proteger a las personas jóvenes de encontrarse en situaciones tan dramáticas. En este sentido, de momento, muchos de los mecanismos de protección que hay, tanto para adultos, incluso para personas jóvenes en ocasiones, antes lo comentaba también Margarita, la burocracia, los requisitos hace que no sean accesibles, bien por el tema de edad, bien por los requisitos que solicitan, no sean accesibles para las personas jóvenes en situación de sinhogarismo. También el contar con una garantía, aquellos jóvenes que han sido tutelados por la Administración, contar con una garantía, con una alternativa a su salida. No podemos pretender que a los 18 años sean adultos funcionales, que tomen sus propias decisiones, se organicen con su trabajo y no tengan ningún tipo de apoyo. Yo creo que eso es algo en lo que hay que poner foco también. Y por último, aunque está empezando a ocurrir, pero es necesario que se ponga también más el foco en las estrategias de sinhogarismo, incluso en las políticas de infancia, porque aunque ahora ya contamos con este Ministerio de Infancia y Juventud, todavía estamos un poco en tierra de nadie. Y que consideramos que es fundamental que se empiece a dar cabida y espacio a la juventud y a adecuarnos a las necesidades que puedan tener. Genial, pues muchísimas gracias, Maite. Yo voy a parar aquí con las preguntas que yo mismo traigo, que ya habéis comentado un montón de cosas y hemos ido acumulando algunas preguntas ya del público también que han ido lanzando desde hace algunos minutos. Entonces, bueno, os voy a compartir, si os parece, yo creo que os puedo compartir quizás dos preguntas y podéis responder de la manera que prefiráis, a una de ellas, a las dos. Quien prefiera responder antes lo puede hacer, aunque bueno, lo organicemos así de forma sencilla. Por una parte, preguntaba Mercedes Marra
cuáles son las primeras acciones que se desarrollan en los planes de acción individual con jóvenes para abordar la situación de sinhogarismo. Es decir, qué se prioriza en las primeras intervenciones o en las primeras acciones con las personas jóvenes. Esto es una pregunta. Luego una segunda pregunta, os las lanzo las dos a la vez si os parece. De Marta, bueno, Marta del Gobierno de Cantabria preguntaba si se tiene en cuenta el tema de, vamos, el género en los procesos de adjudicación de vivienda o alojamiento a las personas jóvenes. Es decir, si se considera el género a la hora de priorizar los procesos de adjudicación y también en qué tipo de alojamiento tienen lugar. No sé si Maite o Kate. Bueno, empiezo yo. Voy a intentar ser breve, así dejo. Ay, Kate. Bueno, Sí, puede ser. En relación a las primeras acciones que se trabajan en el plan individual, o sea, para nosotras es fundamental en este proyecto que las personas que acceden primero lo hagan de manera voluntaria, las personas aportan sus propias autocandidaturas después de haber recibido la información y deciden si quieren participar del proyecto o no. Nos parece que es clave que la persona tenga posibilidad de elegir desde el inicio y que nos dé de primera mano su información y lo que es importante para ella, no que eso venga por parte de otros profesionales, otros trabajadores sociales. No queremos decir que no sea relevante, pero para nosotros es súper importante escuchar la voz de la persona. Y a partir de ahí, ¿qué acciones son las que se marcan en el plan de trabajo de la persona o en el nosotros no le llamamos así, ¿no? Le llamamos su plan de vida, pues lo que es importante para su vida. La propia persona determina qué es importante en su vida, qué quiere, cómo se visualiza dentro de los próximos años y todo enfocado a cómo sale de esta situación. O sea, qué recursos son los que necesitas, que tenemos que poner a tu alcance para que tú puedas generar una vida que sea buena para ti y elegida. Entonces, es cierto que ahí no puedo dar una respuesta concreta porque podría haber tantos planes de vida como vidas distintas a las que acompañamos. Y no sé si Ernesto doy respuesta a la segunda pregunta rápidamente o prefiere. Si quieres comentar brevemente sobre la segunda también. Vale, pues en el caso del género sí que se tiene en cuenta, se tiene en cuenta de dos maneras diferentes. Por un lado, se ha priorizado en esta herramienta que hemos utilizado en el caso de Madrid, hemos priorizado también mujeres y colectivos LGTBIQ, porque entendemos que los recursos de atención al sinhogarismo no se adecuan tampoco bien ni a mujeres ni al colectivo LGTBIQ+. Y entonces eso sí que ha sido algo que ha ponderado positivamente, pero luego al margen de eso siempre se establece un mínimo de un 20% de las plazas, se garantiza la cobertura de un mínimo del 20% de las plazas para mujeres, porque, bueno, pues los datos lo que nos arrojan es eso, que suele haber una proporción de un 80-20 y al menos garantizamos el 20% de las plazas. Perfecto, muchas gracias, Maite. Kate, if you also want to give an answer to these questions. Creo que Kate también quiere añadir algo. I think on the same questions, En cuanto a las mismas preguntas, because we don't have access to the housing directly, no only tenemos the housing as part of our program with our partners. acceso a la vivienda, We sino actually solo en la have no medida say en que who somos it's in. colaboradores Scotland, de there are acceso a viviendas, no sabemos cómo se specialist priorizan. providers for Pero en women's Escocia accommodation. hay proveedores So there are especiales de hostels alojamiento para and mujeres, housing o first programs, hostales y programas de and vivienda our primero para services, mujeres con if you meet the distintos criteria, servicios que it entre los doesn't incluyen matter estos gender albergues, obviamente. isn't Así, taken into account in that decision making. y But no sé si tiene en cuenta la perspectiva de el aspecto de género, pero todos los the young people servicios. accessing our services almost entirely mirrors the young people who are presenting as homeless across the country. Bueno, So it's pero around por 20% ejemplo, existe of una correlación clara and entre, similarly por on ejemplo, services for homeless la people. asignación de So there recursos are para kind of personas con una connections orientación sexual everywhere. determinada y las personas que We los don't pueden think there's necesitar. anyone missing out. Por tanto, in no that. creo que nos dejemos a And I nadie think, atrás en estas similarly, consideraciones. Luego, we will meet with young people first. They'll meet with their worker.
Nos reunimos primero con las personas trabajadoras sociales primero y que explican un poco la situación y decimos si participamos o si se decide si se participa o no, y todo depende de la relación con la persona joven. Entonces empezamos a preguntarle cómo quiere vivir, por si necesita acceso a la vivienda, y aquí hay una buena interacción con las personas jóvenes. Y bueno, luego ya se empieza a complicar, pero todo se basa en la relación. Ahí empieza todo, que es igual o más importante que la vivienda, la relación. Es un aspecto social crucial desde el principio. Okay. Well, this last thing you mentioned Muchas about gracias, the Kate. Has hablado de la importancia de las relaciones. Was moving her head. I think it's something that in the Igual de Spanish importante es que experience is quizá very important. tener las cuatro And paredes también es algo aplicable a la situación related española. to this also, there is another question Hay otra asking pregunta. about, I mean, you both mentioned it a little bit, but in case Ambas you want to add something, la habéis tocado por about the encima. participation of young Es people in sobre la the participación de las decision personas making of their own jóvenes processes. I mean, if en they are la toma de consulted, decisiones de if sus they are propios asked, procesos. and how do Se they les know, how pregunta do the workers know about their qué saben los their trabajadores, las trabajadoras sociales sobre sus well, necesidades. this is a thing you can now tell a little bit more about it. And also we have a different question Luego, tenemos una pregunta también about the types of housing sobre los tipos de vivienda que se ofrecen a las personas jóvenes. ¿Qué características presenta el alojamiento para las personas jóvenes? No sé si podéis comentar un poquito estas dos cosas. Su participación y el tipo de alojamiento de vivienda que se les facilita. Bueno, hay distintos servicios y tienen las mismas opciones que los demás. Tenemos relación especial con algunos proveedores y podemos acceder a la vivienda de forma más sencilla en algunas áreas, no en todas. En Edimburgo, por ejemplo, la vivienda es de un coste muy elevado y por tanto resulta muy difícil. Hay menos parque de viviendas, pero bueno, se habla con las personas jóvenes y sin estar en un lugar compartido, lo están, y a veces eligen estar en su vivienda individual, a veces quieren estar con un colega. Y bueno, esto puede ser una mudanza voluntaria o puede que algunos deseen vivir muy lejos de su familia, mientras que otros quieren lo contrario cuando cambia la relación. Entonces, nos ajustamos a las necesidades, al sentir de las personas jóvenes. Pero bueno, tienen su voz a la hora de decidir un poco, bueno, el tipo de vivienda. Y pueden decir, por ejemplo, asignar toda la partida presupuestaria en una tele grande, porque así es como aprenden de los errores, ¿no? Pueden elegir un poco el equipamiento de la vivienda y decir cómo asignar las distintas partidas presupuestarias. Es el tipo de conversación que queremos y cuando eso cambia, pues bueno, nos parece bien y tratamos también ajustarnos a los cambios que puede haber. No sé si con esto respondo, lo siento, Ernesto, sí. Sí, muchas gracias. Maite, no sé si quieres comentar también alguna cuestión brevemente sobre estos dos temas de la participación y de las características de las viviendas. Sí, a ver, en nuestro caso, de la misma manera que comentaba Kate, el tema de la participación, los jóvenes y las jóvenes eligen desde el primer momento que es importante para ellos. Nosotros intentamos establecer estos vínculos genuinos desde la curiosidad, desde el querer conocer realmente qué es importante para ellos, porque desde ahí es desde donde vamos a poder producir los cambios. Y aquí para mí es muy importante que seamos capaces de regular las expectativas. O sea, al final estamos trabajando con personas jóvenes. Todas hemos sido jóvenes y todas sabemos lo que eso implica, el querer vivir nuevas experiencias, la necesidad de hacer cambios. Nos parece fundamental que no esperemos de estas personas jóvenes algo diferente de lo que esperamos de nuestros hijos, de nuestros vecinos y que le demos la oportunidad que vivan también desde ahí, desde la posibilidad de equivocarse y empezar de nuevo, ¿no? Y en el caso de la vivienda, en nuestro caso, nosotras alquilamos en el mercado privado. Las viviendas, en la mayoría de los casos, son nominativas del programa, pero tienen una cesión de uso
las personas jóvenes. Y en este caso, desde el principio, pues igual se valora qué es importante para la persona joven, si prefiere una vivienda individual, si prefiere compartir, con quién prefiere compartir, si prefiere recibir el apoyo económico para alquilarse su propia habitación por su cuenta sin que nosotros seamos intermediarios. Y nos parece que esto es fundamental, sobre todo en la relación que la persona, o sea, en esto que comentaba antes Kate, que la persona entienda que aquí se le proporciona vivienda sin condicionar, se le proporciona o se le ofrece apoyo y la vivienda es algo más, ¿no? Un apoyo más desde el que poder partir. Muchas gracias, Maite. Ya nos aproximamos al final. Quería lanzar una pregunta adicional que tenía yo y ha hecho una persona también asistente que, bueno, preguntaba, ¿no?, cuáles son los mayores desafíos que se encuentran en el acompañamiento a personas jóvenes, ¿no?, para trabajar en su caso comentaba la persona prevención del sinhogarismo, pero a mí me gustaría trasladarosla de una manera un poquito más general también la pregunta, ¿no?, ¿cuáles son los mayores retos o desafíos que se tiene por delante en la implementación y escalado de este tipo de programas? Si quieres comenzar, well, Kate, if you want to go ahead. I am thinking about the challenges that we have and Yo estaba pensando en los retos. Creo que son similares a los de la mayoría. No tenemos suficiente vivienda social asequible. Y bueno, tenemos que hablar con cada autoridad local para que los vayan solucionando, pero no trabajamos suficientemente rápido. Hay una enorme escasez. Ese es un reto compartido en todos los proyectos de vivienda. Luego también sentimos que el Brexit y la pandemia ha agravado esta escasez de viviendas. Algunos no tienen vivienda o han tenido que marcharse del país. Y esto además supone que es difícil contratar personal en todo el sector. Y creo es un reto muy particular el que tenemos nosotros, que es que tenemos que esforzarnos mucho para influir en los proveedores de vivienda, también a los políticos, de que las personas jóvenes necesitan algo muy distinto de lo que necesitan los adultos. Ese es el principal reto, diría. Muchas gracias. Sí, eso son retos compartidos. Lo que pasa es que en nuestro caso, al tratarse de un proyecto piloto, tenemos un reto yo creo que aún mayor y es que se convierta en una realidad. O sea, que esto no pase de ser un piloto a ser una realidad, esta metodología Housing First for Youth, pase a estar implementada dentro de las políticas públicas, pase a no ser algo anecdótico, sino ser la forma en la que se le puedan acompañar a estos chicos y chicas que se encuentran en situaciones de sinhogarismo. Y en este sentido, algo que estamos viviendo ahora de manera bastante difícil o dramática incluso me atrevería a decir, y es que los pilotos tienen un inicio y un fin. Y como antes decía Heidi, no puede haber un tiempo, el tiempo es único, es para cada persona, no se puede limitar. Entonces esto está siendo un gran reto para nosotras. Muchas gracias también, Maite. No me quedo un poco con estas reflexiones, tanto la de las cuestiones que hay que enfrentar por delante, ¿no? Tanto la crisis de la vivienda, que sucede en Escocia, que es común también en España y en otros muchos lugares, ¿no? La necesidad de proveer de vivienda asequible, ¿no? y adecuada a las personas. Y de sostener una experiencia piloto, ¿no? Sostener o escalar una experiencia piloto como es iFuturo, que bueno, es interesante ver las experiencias que se han traído, ¿no?, de Canadá y de Escocia, que han recorrido ese camino previamente y también es esperanzador, ¿verdad?, poder identificar, ¿no?, cuáles han sido esos pasos que se han dado y la realidad que tienen actualmente. Por mi parte, simplemente os quería agradecer mucho la participación a las dos y vuestras intervenciones. Y también agradecer mucho a las personas que están escuchando y simplemente quería ya dar paso a Vanessa Cenjor, a la directora internacional de OARSI, para que pudiese cerrar el webinar. Bueno, pues buenas tardes, gracias Ernesto. Sin coger mucho tiempo porque estamos ya en el descuento, pero sí quería reiterar el agradecimiento no solo a las personas que han participado como ponentes,
a Kate, a Maite y a Heidi, porque creo que han sido unas contribuciones que nos van a venir muy bien para los proyectos, y destacar pues algo que hemos visto, ¿no? Lo importante que es que las personas puedan elegir, puedan sentirse cómodas, y más en estas, cómo atendemos a nuestros jóvenes, que son nuestro futuro que viene, ¿no? Así que sin más, también agradecer a todas las personas que habéis estado en el webinar, y contaros dos cosas. Una es que tendremos la grabación disponible en la escuela Housing, al principio, y estará también la app de tenerlo. Creo que se me ha estropeado. Te estamos escuchando regular. ¿Sí? Vale, bueno, pues cierro, que tendréis disponible la grabación en la escuela Housing después del último webinar que tenemos el 9 de julio sobre prevención, atención temprana y Rapid Rehousing, así que os invitamos a que también participéis y que después podáis tenerlo en la escuela Housing. Sin más, muchísimas gracias con estos últimos problemas técnicos, y hasta la siguiente. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el 9 de julio en el siguiente. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Sí. Thanks. Bye bye.